¿Qué tal? Vamos a ver un poco de los análisis de circuito. En la imagen que está en el pizarrón podemos observar que es un circuito serie. Es un circuito serie. ¿Por qué es un circuito serie? Porque vemos una batería, una fuente de alimentación de 12, seguido de una resistencia de 1 ohms, seguido de una resistencia de 3 ohms y seguido de una resistencia de 4 ohms. Para poder entender el sentido convencional de la corriente en cuestión teórica, va del positivo al negativo. Por todo este circuito está pasando una corriente eléctrica. Ahora sabemos que en un circuito serie la corriente va a ser la misma, pero lo que va a cambiar es la diferencia de potencial o el voltaje que va a consumir cada resistencia o componente. Entonces habrá una V1, una V2 y una V3. ¿Sí? Entonces recordemos, corriente corriente es la misma y las caídas de tensión, si las sumamos, es decir, la caída de acá, la caída de acá y la caída de acá, es decir, nos va a dar la batería. Es decir, si sumamos las tres caídas de tensión, vamos a tener que el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 nos va a dar lo que es la batería. En ese caso, la batería de cuánto? De 12 volts. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta estos conceptos porque así se mueve y se comporta la corriente eléctrica y el voltaje en un circuito serie. Ahora, con respecto a la resistencia, recordemos que la resistencia en un circuito serie es la sumatoria, es decir, la suma de todas las resistencias. ¿Sí? Es decir, en este circuito se van a sumar la R1, la R2 y la R3. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Ya teniendo en cuenta esta parte, hagamos lo siguiente. Entonces, sabiendo cómo se comporta tanto la resistencia, el voltaje y la corriente, podemos sacar una resistencia total. La resistencia total de este circuito va a ser la R1 más la R2 más la R3. En ese caso, R1, ¿quién es? Es la primera resistencia, 1 ohms. La R2 es de 3 ohms y la R3 es 4 ohms. Entonces tenemos un total de 3, 4, 8 ohms. Ese circuito tiene una resistencia total de 8 ohms. ¿Ok? Ya lleguemos a la resistencia. Es decir, este circuito, si lo dibujáramos, nos quedaría de esta forma. Es decir, aquí está la batería. Y ya no habría tres resistencias, sino una sola resistencia de 8 ohms. Y aquí seguiría siendo 12 volts. ¿Ok? Sabiendo eso, sabiendo eso, sabemos que como era un circuito serie, ¿qué está pasando por aquí? Corriente eléctrica. Ahora que ya sabemos la corriente eléctrica que pasa por ahí, tenemos resistencia, tenemos voltaje, entonces nos vamos a apoyar de la fórmula de ley de
Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la corriente es directamente proporcional al voltaje sobre la resistencia. En ese caso, ¿quiénes son esos datos? 12 volts sobre 8 ohms. Eso nos va a dar una corriente. Si hacemos la división correspondiente de 12 entre 8, nos da 1.5. Es decir, la corriente que está circulando por ese circuito va a ser, voy a poner por acá, y es igual a 1.5 amperes. La intensidad se mide en amperes. Ya saqué resistencia total, ya saqué corriente total de ese circuito. ¿Ok? Ahora nos falta saber cuál es el consumo que tiene cada carga, es decir, cada resistencia. Nos falta sacar V1, nos falta sacar V2 y nos falta sacar V3. Voy a borrar esta parte. Ahora, sabiendo la corriente, sabiendo la resistencia, tenemos que la fórmula de ley de Ohm es voltaje sobre resistencia. Vamos a despejar esta fórmula despegando el voltaje. Voltaje entonces es igual a R por I. Sabiendo este despeje y sabiendo que la corriente en todo el circuito es la misma, lo que está cambiando, si ustedes observan, en cada caída de tensión, lo que está cambiando es ¿quién? El voltaje. ¿Por qué razón va a cambiar? Porque cada carga o cada resistencia está a diferente ohmiaje o valor de ohms. Entonces, hacemos lo siguiente. Voltaje 1, aplicando la fórmula de ley de Ohm, va a ser la resistencia. ¿Quién está en V1? Resistencia de 1 ohms. La resistencia de 1 ohms, ¿sí? Por la corriente de 1.5 amperes. Esto nos va a dar 1 por 1.5, nos va a quedar igual 1.5, pero es V. Ahora eso se entiende que es un voltaje. ¿Ok? Ya tenemos voltaje 1. Voltaje 2 va a ser igual a R2. Ahora R2, que es 3 ohms por 1.5 amperes, porque acuérdense que es un circuito serie, es igual, nos va a dar un valor de, hacemos la multiplicación de 3 por 1.5 nos da 4.5 volts. ¿Ok? Es decir, ya tenemos el voltaje 1, ya tenemos el voltaje 1 y ya tenemos el voltaje 2. Ahora el voltaje 3 va a ser igual a 3, perdón, R3, que es 4 ohms por 1.5 amperes. Hacemos la siguiente operación. 4 por 1.5 nos da 6 volts. Para saber si estamos bien en nuestro procedimiento, recordemos que la sumatoria de estos voltajes me debe dar ¿quién? La batería. ¿Sí? Los 12 volts que están aquí se distribuyen en todo el circuito. Entonces, si sumamos
1.5 más 4.5 más 6 nos da un igual a, por acá, 12 volts. ¿Sí? Si ustedes observan, entonces nuestro procedimiento está bien porque la caída de tensión de las tres resistencias, si la sumamos, nos da la batería, es decir, 12 volts. Esta es la forma en que se analiza un circuito en serie.